Rato vimos principalmente los receptores. Dijimos principalmente que va a haber receptores que van a recopilar información, ¿ya? Receptores sensitivos. Dijimos que habían hartísimos. Había mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores para el dolor, ¿ya? Cada uno va a controlar una cosa en particular, ¿bien? Calor, frío, posición táctil, entre otros, ¿bien? Entonces tenemos que ver la detección principalmente. Vamos a ver aquí principalmente la recepción táctil. ¿De qué forma va a ser? Tenemos que ver que el tacto hay de dos tipos. Bueno, hay un tacto que es preciso y hay un tacto que es preciso y hay otro tacto que es grosero. Después vamos a ver que hay presión, hay vibración. Todos estos van a ser detectados por los mecanorreceptores. Bien, aquí vamos a sentir el tema del tacto, tema de la presión y tema de la vibración. Si les preguntan, los mecanorreceptores, ¿qué sienten? Sienten el tacto, la presión y la vibración. Bien, aquí tenemos algunos receptores táctiles, terminaciones libres de la piel, corpúsculo de Meissner, el del pelo, Ruffini, Pacini, ¿ya? Entre otros. Bien, vamos a ver que cada uno tiene su peculiaridad. Es decir, aquí pueden ver las terminaciones nerviosas, tienen fibras A gamma, la transmisión, si lo pueden ver, debe ser de 5 a 30 milisegundos. Aquí los discos de Meissner tienen las A beta, aquí tenemos otras A beta, ¿ya? A beta, A beta, A beta, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que son diferentes, ¿ya? Principalmente todos estos son A. Las fibras de tipo A, que son rápidas o lentas, ¿qué les comenté, chicos, en la otra diapo? Son rápidas, ¿ya? Son fibras mielínicas. Van a poseer mielina y por lo tanto van a estar a saltos. Aquí lo pueden ver todas estas terminaciones, cada una con una diversa velocidad en particular y para sentir un diferente. Las nerviosas, tacto y presión. Las de Meissner, vibraciones específicamente. La de Merkel, principalmente contacto directo con objetos, ¿ya? Ahí pueden ver cada una tiene una peculiaridad y una acción, ¿ya? Bien. Igual que el tema de la vibración, no lo mismo. Aquí vemos principalmente, ya hemos visto el tema del tacto. Ahí vemos la parte del tacto. Después dijimos también que los mecanorreceptores van a recibir las vibraciones y también van a recibir también la parte del dolor, perdón, el picor, el cosquilleo, ¿ya? Tenemos aquí las vibraciones, por ejemplo, tenemos los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner, en los cuales aquí tenemos que esta es adaptación lenta y aquí tenemos adaptación rápida. Puede ser pregunta de examen, ¿ya? Corpúsculos de Pacini son adaptación lenta y los de Meissner son adaptación rápida. Estos van a sentir principalmente las vibraciones, ¿ya? Todo ese tipo de vibraciones, cada uno con un ciclo diferente, ¿bien? Y aquí tenemos la del picor. Estas son peculiaridades y características porque son fibras de tipo C. Las fibras de tipo C que les dije que eran, chicos, ¿son rápidas o son lentas? Son lentas, ¿ya? Van a tener una velocidad de 0,5 a 2 milisegundos, ¿ya? Metros por segundo, ¿ya? Por lo tanto, estas son de fibras amielínicas, no van a poseer mielina, ¿bien? Esto principalmente en las terminaciones nerviosas para sentir tanto el cosquilleo como la parte del picor, bien. Una vez que ya hemos visto todo eso, que es lo general, ahora vamos a ver las dos vías que va a transmitir la sensibilidad, ¿bien? Tenemos dos vías, el sistema columna dorsal lenisco-medial y tenemos el sistema anterolateral, ¿ya? Cada una va a ser diferente. Ahora le voy a decir cuáles son sus peculiaridades, bien. Primeramente tenemos la dorsal lenisco-medial. Esta se va a caracterizar por qué cosa. Van a recibir principalmente el tacto fino. Tacto fino. Y las anterolaterales van a recibir el tacto grueso. Bien. Estas son de tipo, son bastante rápidas. Estas van a ser bastante rápidas. Y estas van a ser un poco más lentas. Pero su mayor peculiaridad, ustedes tienen que saber, es que estas van a ser más rápidas y esta va a ser para tacto fino y este va a ser para tacto grueso. Bien, aquí hay una peculiaridad, aquí lo van a ver específicamente, aquí lo pueden ver. Columna dorsal lenisco-medial. Ambas van a ser ascendentes, ¿bien? Pero su forma de ascenso es muy diferente, ¿ya? Enseguida les voy a mostrar una diapo que especifica cómo van a ascender, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden ver. Estas van a ser por fibras, la del sistema columna dorsal lenisco-medial, van a ser por fibras nerviosas mielínicas grandes.
va a ser rápida, de 30 a 120. Principalmente mayor orientación espacial y principalmente van a ser más fiables, va a ser para principalmente el tacto fino, ¿ya? No va a principalmente orientarnos, va a ser para el tacto fino, la columna dorsal lenisco-medial, y van a ser más rápidas. En cambio, el sistema anterolateral van a ser también fibras mielínicas, pero son pequeñas, van a ser principalmente más lentas, ¿ya? Y estas van a sentir principalmente el tacto grosero. También que van a sentir el dolor, calor, frío, ¿ya? El tacto grosero, como les comenté, ¿bien? Es una peculiaridad. Ahora, antes de explicarles cómo se componen cada una de ellas y qué sienten, les voy a explicar cómo van las vías, ¿ya? Ahí tenemos la dorsal lenisco-medial. ¿Cómo va a ir la dorsal lenisco-medial? La dorsal lenisco-medial se va a caracterizar porque, uno, tenemos principalmente el asta posterior. Ustedes saben que toda la sensibilidad de los receptores sensitivos van a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el asta posterior. ¿De dónde es el asta posterior, chicos? De la médula espinal. Bien, asta posterior de la médula espinal. Bien, vamos a ver que el columna dorsal lenisco-medial, vamos a ver que esta del asta posterior se va a dirigir a una columna blanca que se va a estar en la parte posterior, ¿ya? Voy a ver si aquí hay una, juraría que había una diapo que se veía bien la... Juraría que había una diapo que se veía bienísimo la columna dorsal. Ratito. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí se ve perfectamente, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Esto dijimos que era la médula espinal, ¿bien? Médula espinal, bien, entendido. Aquí dijimos que aquí tenemos la sustancia blanca y aquí hay la sustancia gris. La sustancia gris por neuroanatomía ustedes vieron que tiene como forma de mariposa, ¿bien? Tiene una asta posterior y tiene una asta anterior. Bien, el asta posterior dijimos que era, ¿qué tipo? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo. ¿Y el asta anterior era sensitivo o motor? Motor. Bien, por lo tanto, aquí va a llegar la sensibilidad al asta posterior. Y de esta asta posterior se va a dirigir a esta columna. Aquí lo pueden ver, esta es la columna dorsal. Es la columna que va a estar en la parte posterior. ¿Bien? Y por eso, esta para la columna dorsal, lenisco-medial, porque se va a dirigir a la columna blanca que va a estar en la parte posterior, en la parte dorsal. ¿Bien? Entonces tenemos otra. Saben que hay otra que es la anterolateral. ¿No es? Tenemos dos vías, la columna dorsal lenisco-medial y tenemos la anterolateral. La anterolateral se encarga, ¿por qué? Se va a diferenciar por esto, porque va a dirigirse hacia el asta posterior y en vez de dirigirse hacia esta columna, se va a dirigir hacia el asta posterior y en vez de dirigirse hacia esta columna que vimos acá, se va a dirigir hacia estas dos astas. Aquí va a haber una asta que es anterior y aquí vamos a ver una asta que es lateral, ¿ya? Enseguida vamos a ver todo eso, ¿ya? Esa es la diferencia. La dorsal lenisco-medial se va a dirigir hacia esta columna que va a estar en la parte posterior y la anterolateral se va a dirigir hacia estas columnas, que son dos, una columna anterior y una columna lateral. Enseguida vamos a ver todo eso, pero quería que quede claro eso. Acuérdense, la columna dorsal lenisco-medial se va a dirigir a esta columna que es posterior y la anterolateral se va a dirigir a una columna que es anterior y una columna que es lateral. Por eso es que anterolateral y por eso es que esta es dorsal. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí. Vamos a ver, aquí tenemos. Entonces, ¿qué va a transmitir? ¿Qué sensaciones van a transmitir? Aquí tenemos la columna dorsal lenisco-medial. Esta va a transmitir principalmente estímulos que son de localización fina. Aquí lo pueden ver, el tacto, que es de una manera más fina. Es decir, va a sentir los gradientes de intensidad. Si la presión es, o si la transmisión, el tacto, si es como que nos está dando un abrazo, si es una caricia, si es todo eso, lo va a sentir de forma fina. ¿Bien? Muy diferente a la anterolateral, que este también va a sentir también el tacto, pero es grosero, es decir, va a sentir que alguien nos está tocando, pero no va a sentir específicamente dónde es.
¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Este para tacto fino, vamos a saber, cuando alguien nos toque, vamos a saber dónde nos toca y qué intensidad tiene, ¿ya? Si no está tocando suave, si es fuerte, si es todo. Va a sentir también las vibraciones, va a sentir el movimiento contra la piel, va a sentir principalmente dónde está posicionadas las articulaciones. Ustedes saben que los tendones y todo el tema de los ligamentos y todo eso vamos a nosotros sentir cómo estamos posicionados en en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Vamos a saber cómo estamos nosotros. Por eso es que vieron aquí principalmente la columna dorsal en isco-medial es para qué cosa? Orientarnos en manera espacial. Nosotros vamos a saber, por ejemplo, si estoy sentado, voy a saber específicamente cómo estoy sentado, ¿ya? Esto es principalmente la columna dorsal en isco-medial, para orientarnos nuestro cuerpo cómo está posicionado. Y la anterolateral, ¿para qué va a ser principalmente? Va a sentir el dolor, va a sentir la parte térmica, es decir, el calor o frío, va a sentir las presiones y el tacto, pero van a ser de tipo grosero. Es decir, si alguien nos está tocando, no vamos a, esta vía no va a sentir si es como que si nos están abrazando de una manera fuerte o si nos están destrozando la mano. Es decir, no solamente va a sentir que alguien nos está tocando, ¿ya? Va a sentir el cosquilleo y el picor, va a sentir las sensaciones sexuales, ¿ya? Una cosa que tienen que saber, que van a ver, específicamente el dolor, bueno, no está aquí el dolor, ya, aquí está, específicamente el dolor y todo eso, se va a quedar más en la parte del tálamo, ya, no va a dirigirse tanto a la corteza, sí, vamos a ver eso cuando avancemos las cortezas, ya, pero bien. Aquí vemos principalmente transmisión de la columna dorsal lenisco-medial. Vamos a ver cómo va a estar transmitiendo, de qué forma. Aquí podemos ver las transmisiones. Vemos, como les comenté, va a dirigirse hacia el asta posterior de la médula espinal. Esta se va a dirigir hacia esta asta, que esta sería la columna dorsal. Por eso es que su nombre es columna dorsal. ¿Bien? De esta columna dorsal va a ascender. Aquí voy a dibujar. Aquí lo amplío para que vean. Aquí vemos que va a dirigirse hacia el asta posterior. Del asta posterior se va a dirigir a la columna dorsal. De esta columna dorsal va a subir, va a ascender, ascender, ascender. Uy, que no puedo dibujar. Va a ascender, 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 ascender. Y va a irse al lado contrario, ¿ya? Una peculiaridad que tiene esta vía es que se va a dirigir hacia el sentido contrario, hacia el otro lado, ¿ya? Si lo pueden ver, se está dirigiendo, comenzó en la parte izquierda y se está dirigiendo hacia la parte derecha. Una diferencia de la anterolateral. ¿Por qué? Porque la anterolateral va a iniciar en un lado y se va a quedar en ese lado, ¿ya? En cambio, la dorsal lenisco-medial, no. La dorsal lenisco-medial va a comenzar en el lado izquierdo y se va a dirigir hacia la parte derecha. Bien, ya hemos visto por qué se le conoce como dorsal, pero ¿por qué se le conoce como lenisco-medial? Porque este cuando esté ascendiendo, aquí en la parte del tronco, aquí en la parte del tronco, en la médula oblongada, va a estar yéndose hacia el otro lado. Antes se va a ir en dirección hacia dónde? Hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Hacia la parte ventrovasal del tálamo. Si lo pueden ver, chicos, para llegar al tálamo va a pasar principalmente una estructura conocida como la lenisco medial. Lenisco medial. Van a ver que hay dos leniscos, uno medial y otro lateral. Pero bien, por eso recibe su nombre columna dorsal lenisco medial, porque va a dirigirse al asta posterior, va a ascender por la columna dorsal de la médula espinal, va a entrecruzarse hacia el otro lado en el tronco, va a ascender hacia el tálamo, atravesando el lenisco medial. Al tálamo, ¿en qué porción del tálamo? La porción ventrovasal. Y del tálamo se va a dirigir ya hacia el lóbulo parietal, la corteza somatosensorial. ¿Se entiende hasta ahora? Puede ser que sea un poco complejo lo que he dicho, pero ¿se entiende? Lo puedo repetir si no. Repítalo, por favor. Ya. Bien, aquí lo voy a ampliar para que se vea. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver que la parte sensitiva va a dirigirse hacia el asta posterior. Bien. Tenemos primero
asta posterior. Segundo, se va a dirigir a una columna que está en la sustancia blanca, que es la columna dorsal. ¿Qué significa dorsal? Dorsal significa que va a estar en la parte posterior, ¿ya? Columna dorsal. Esta va a ascender, 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 ascender. Y aquí en la parte del tronco, el tronco encefálico, va a dirigirse hacia el lado contrario. Es decir, va a dirigirse. Si es en la parte izquierda, se va a dirigir hacia la parte derecha. Y va a seguir ascendiendo. Asciende, 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 asciende. Hasta que donde llegue, va a llegar al punto 3. Va a llegar al tálamo. ¿Ya? Específicamente a la porción ventrobasal del tálamo. ¿Bien? Pero para atravesar el tálamo va a atravesar una estructura conocida como el lenisco medial. ¿Bien? Y ya después, una vez que llega al tálamo, del tálamo se va a dirigir hacia la corteza parietal. Esta corteza parietal se conoce como la corteza somatosensorial. Listo, así es la cosa. Acuérdense, chicos, que la parte sensitiva son 3 neuronas y la parte motora solamente son 2 neuronas. ¿Qué quiere decir eso? Del receptor al asta posterior es una neurona. Del asta posterior hacia el tálamo es la segunda neurona. Y del tálamo al lóbulo parietal es la tercera neurona. Aquí, como les comenté, acuérdense, los sensitivos son 3 neuronas, aquí lo pueden ver. Del receptor al asta posterior es la primera neurona. Del asta posterior al tálamo es la segunda neurona. Y del tálamo hacia la parte del lóbulo parietal, específicamente la corteza somatosensorial, es la tercera neurona. Por lo tanto, estas vías se conocen como las vías espinotalámicas. ¿Qué significa eso? Porque van a ir de la médula espinal, ¿hacia dónde? Hacia la parte del tálamo, ¿ya? Espinotalámicas. Bien. Eso es la parte sensitiva, la dorsal lenisco medial. Aquí pueden ver cómo van a dirigirse hacia el lóbulo parietal y en particular. Aquí pueden ver específicamente, el cerebro va a estar dividido en diversos lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital. Bien, eso es el cerebro. El cerebro tiene una corteza que es la parte superficial, ¿ya? Esta corteza se va a dividir en diversos lóbulos. El lóbulo frontal es característico porque ¿qué va a ser, chicos, principalmente? Motor. Motor. El lóbulo parietal es exclusivamente su función, ¿cuál es? Somatosensitiva. En somatosensitiva, ¿ya? Para los sentidos, el tema, lo sensorial, ¿ya? Sensibilidad sensorial. Lo occipital era característico, ¿por qué cosa? Por la visión. Bien, por la vista, por lo ocular. Y lo temporal es más característico, ¿por qué cosa? Por el ¿ya? Es principalmente por el olfato, ¿ya? Es más característico el lóbulo temporal. Así que ahí lo pueden ver. Frontal motor, parietal somatosensitivo para la sensibilidad. Lo occipital es para la vista y lo temporal es más para el olfato, ¿bien? Obviamente que hay diversas características, diversas funciones, pero con eso yo me basta que ustedes sepan, ¿bien? La corteza, es decir, la parte superficial del cerebro, la corteza cerebral, va a dividirse en 50 zonas. ¿Por qué se va a dividir en 50 zonas? Porque cada zona tiene una función en particular. La zona 4 no es lo mismo que la zona 5 o que la zona 17, ¿bien? Cada una tiene sus funciones en particular. Aquí lo pueden ver. Visión occipital, auditivo temporal, ya ahí pueden verlo. Bien. Juraría que había una diapo. No hay. O estaba más arriba. No, no lo veo. Aquí pueden verlo, aquí está la diapo. Ustedes van a ver que la corteza cerebral va a dividirse en diversas capas. Esto lo vieron seguramente en histología. Capa molecular, granular externa, piramidal, granulosa, todo esto, ¿ya? Ustedes lo ven bien bonito aquí distribuido, ¿ya? Pero esto va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos de corteza motora, esta capa, que es la piramidal de las células piramidales grandes, va a ser bastante grande, ¿ya?
Muy diferente a si estamos hablando si es sensitivo. Si estamos hablando de la corteza sensitiva, la capa granular la va a tener más grande, ¿ya? Por lo tanto, aunque ustedes lo vean así esta distribución, dependiendo de qué zona estemos hablando, si estamos hablando de la zona frontal, si estamos hablando de la zona del lóbulo parietal, del lóbulo temporal o del lóbulo occipital, esta distribución va a variar. Algunas capas van a ser más grandes que otras. Por ejemplo, esta capa va a ser más grande en lo sensitivo y esta capa va a ser más grande en lo motor. Esto más grande en lo frontal y esta capa va a ser más grande en lo parietal, ¿ya? Por lo tanto, van a tener diversas variaciones. Algunas más grandes, otras más pequeñas. ¿Y por qué le estoy especificando eso? Porque por esas variaciones van a hacer que el cerebro se divida en 50 zonas, conocidas como las áreas de Brodmann. Esto lo vieron en neuroanatomía. Bien, específicamente vamos a hablar sobre las áreas de la sensibilidad, las somatosensoriales. Van a ver que estas áreas se van a dividir en dos tipos, ¿ya? Van a ver que hay ya. Van a ver que hay una área específicamente que es conocida como la somatosensorial y una área que se lo voy a dibujar de color rojo, lo pueden ver acá, que esta área es específicamente para la sensibilidad asociativa. ¿Qué significa eso? Aquí en la somatosensorial, lo que le dibujé de azul, va a percibir todos los estímulos de los receptores, ¿ya? Va a percibir todo lo que hemos hablado, todo el frío, el calor, la presión, todo va a percibirlo acá. Pero ustedes saben, ustedes ahorita pueden ver un objeto, ¿ya? Ese objeto ustedes lo pueden sentir, lo pueden ver, lo pueden tocar, pueden escuchar qué sonido hace. Por eso es que necesitamos esta zona, que es la zona sensitiva asociativa. Esta zona se va a encargar de interconectar con el lóbulo parietal, lo va a conectar con el lóbulo temporal, lo va a conectar entre diversas áreas sensitivas. ¿Para qué? Para que todo se integre. Si nosotros estamos sintiendo algo, también al sentirlo podemos saber qué forma tiene, ¿ya? Nosotros podemos sentir que alguien nos está pasando un vaso. Ustedes van a sentir el vaso su calor, van a sentir, van a sentir del vaso su, van a sentir el vaso su tacto, su todo. Pero ustedes también lo van a oler si es una taza de café. Ustedes lo van a ver que es una taza de color verde, ¿ya? Por ejemplo. Todo eso se tiene que integrar, ¿ya? Ahorita voy a explicar todo eso, bien. Entonces, la parte sensitiva. ¿Qué área era, chicos? ¿Qué lóbulo era? Lóbulo parietal. El lóbulo parietal se va a encontrar principalmente, aquí van a ver dos cisuras. Esta cisura conocida como la cisura de Silvio y esta cisura conocida como la cisura de Rolando. ¿Bien? Cisura central o de Rolando. Bien, eso así es como lo diferenciamos. Bien, van a ver que la parte sensitiva, la parte somatosensorial o sensitiva, van a ser las áreas de Brodmann tipo 1, 2, 3 y va a ser la 5 y la 7. 5 y 7. Bien. Ahora les estaba hablando. Estas áreas van a ser las somatosensoriales, ya van a ser las somatosensoriales. Y estas 5 y 7 van a ser las asociativas, las que se van a encargar de asociarlo con el lóbulo occipital, con el lóbulo temporal y con diversas partes del lóbulo parietal mismo, ¿ya? Por lo tanto, si yo les preguntase, la sensibilidad asociativa, ¿qué lóbulo sería, chicos? ¿Ustedes que me dirían qué áreas del lóbulo? 5 y 7. Ya. Las áreas de Brodmann 5 y 7 lo pueden ver aquí. 7 y aquí las 5. Estas se encargan de asociar con otros lóbulos, con otras partes del cerebro. Y estas áreas 1, 2 y 3, ¿de qué son, chicos? Sensitiva. Ya, van a ser sensitivas, ¿ya? Las somatosensoriales, ¿ya? Principalmente primarias. Bien. Entonces van a ver, la parte de la sensibilidad se va a dividir en dos tipos. Una área tipo 1 y otra área de tipo 2. Las áreas de tipo 1 van a percibir varias, van a percibir, aquí hay una diapositiva que lo habla, aquí pueden verlo,
¿Qué va a percibir la 1 y qué va a percibir la tipo 2? La tipo 1 van a ser más extensas, si lo pueden ver aquí, van a ser la 1 o la 2, que lo pueden ver, van a estar distribuidos en el lóbulo parietal. ¿Qué va a sentir? Va a sentir el muslo, el tórax, cuello, hombro, dedos, mano, abdomen. Van a ser las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Aquí lo pueden ver. Todo esto es la área 1. Y la área 2, ¿de qué se va a encargar? Va a ser principalmente para la cara, la pierna y el brazo. Por si un casual les pregunta al doctor, ¿ya? Todas estas, tanto la somatosensitiva 1 como la somatosensitiva 2, van a ser áreas de Brodmann 3, 1 y 2. ¿Y las 5 y las 7 cuál iban a ser, chicos? ¿Cuál van a ser? Área asociativa. Van a ser áreas asociativas, ¿ya? Aquí estamos viendo lo que van a percibir la sensibilidad. Bien, que aquí pueden ver que según el área van a percibir mayor. Aquí van a percibir la sensibilidad del tronco, no es lo mismo que la sensibilidad de las manos. Aquí pueden ver, si nosotros tuviésemos que graficar cómo seríamos según lo que sintamos, vamos a ver que la sensibilidad de las manos van a ser mayores que la sensibilidad del tórax, por ejemplo, o que la sensibilidad aquí de la parte del muslo, ¿ya? Si lo pueden ver. La sensibilidad de los labios, de la parte de la boca, todo eso va a ser más sensible que incluso aquí de los miembros superiores, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ver que hay áreas y cómo va a sentir cada una de ellas. Bien. ¿Cuáles van a ser las funciones? Aquí vamos a ver la asociativa, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las funciones de las áreas somatosensoriales? Van a ser percibir principalmente los sentidos, ¿ya? ¿Qué pasa si un casual nosotros tuvimos, por ejemplo, una persona tiene un accidente de tránsito o tiene alguna enfermedad que ocasiona que el lóbulo parietal no funcione como debería funcionar? Principalmente le va a impedir a la persona localizar las sensaciones, la parte táctil, va a ser incapaz de percibir las presiones, es decir, si algo lo está abrazando o si algo le está rompiendo las costillas, no lo va a percibir. La sensación no lo va a percibir la presión que tiene. Va a ser incapaz de medir el peso, es decir, si nosotros le damos quizás una bombilla, perdón, si le damos quizás una hoja de papel o si le damos una pesa de 10 kilos, va a ser incapaz de percibir qué peso va a tener el objeto, es decir, no lo va a poder percibir bien. Va a ser incapaz de percibir el objeto, es decir, nosotros le vamos a dar quizás un lápiz y le decimos que cierre los ojos. Señor, cierre los ojos. Le damos un lápiz. La persona va a ser incapaz de sentir el objeto, no va a saber qué tiene en la mano, no va a saber percibir que es un lápiz, ¿ya? Todo esto, ¿por qué? Esto si hay daño en la zona sensitiva, ¿ya? Así de importante es el lóbulo parietal, ¿ya? Y aquí pone justamente, ¿qué pasa si hay una ausencia de la área somatosensitiva? El dolor y la temperatura van a ser de forma normal. ¿Por qué se van a conservar el dolor y la temperatura? Como les comenté hace un rato, dolor y temperatura se van a quedar específicamente en la parte del tálamo, ¿ya? En el tálamo se va a quedar el dolor y la temperatura, ¿ya? No tanto para la corteza, así que por eso es que se van a conservar el dolor y la temperatura normalmente. Bien, ahí teníamos las áreas asociativas. Estas áreas asociativas van a principalmente a combinar la información de diversos puntos. ¿De qué puntos? De la corteza visual, que es el lóbulo occipital, de la corteza auditiva, que es principalmente el lóbulo temporal, ¿ya? De la corteza somatosensorial, que es el propio lóbulo parietal en sí, núcleos ventrobasales del tálamo, que ahí dijimos que estaba el calor, el frío, estaba principalmente el dolor, ¿ya? Si lo pueden ver, va a combinar todo, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, el frío, el calor, todo lo va a combinar, ¿ya? ¿Y estas áreas cuáles son, chicos? ¿Cuáles son las áreas que se van a encargar de asociar? Las áreas 7 y 5. 5 y 7 de Brodmann. ¿Bien? Bien, una vez que ya hemos hablado... todavía falta ya. Aquí vamos a ver características de la transmisión de la columna dorsal del menisco medial. Van a ver principalmente que va a ser circuitos de diversos 2 puntos. Ya, esto es irrelevante. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver aquí. Sensibilidades. Vamos a ver dos tipos de sensibilidades.
una de tipo estática y otra de tipo dinámica. ¿Qué significa esto? Como les dije, la columna dorsal lenisco-medial, ¿qué va a sentir? Va a sentir la orientación en tiempo y espacio, es decir, va a sentir cómo estamos posicionado nuestro cuerpo, es decir, si nosotros estamos sentados, cómo estamos sentados. Si nosotros estamos parados, vamos a sentir cómo estamos parados. Esa información se va a encargar de transmitir la columna dorsal lenisco-medial, la presión fina, ¿ya? Y va a sentir la parte dinámica. ¿Qué significa? Si los movimientos que estamos realizando, la velocidad que tiene, ¿bien? Si nosotros estamos realizando un saludo, el movimiento del saludo, si va a ser más rápido, si va a ser más lento, todo eso lo va a percibir nuestro cerebro. ¿Gracias a qué? A la columna dorsal lenisco-medial. Si nosotros vamos a tirar, a dar una patada a un balón, nosotros vamos a ver la intensidad que tiene, lo vamos a sentir, ¿ya? Bien. Todo eso por la columna dorsal lenisco-medial. Ahí pueden ver los receptores sensitivos, ¿ya? Que se van a percibir principalmente tanto la parte articular como la velocidad, ¿ya? La parte estática como la parte dinámica. Cómo está nuestro cuerpo, como la velocidad de movimiento que nosotros realizamos. Aquí lo pueden ver, receptores táctiles, usos musculares, corpúsculo de Pacini, de Ruffini, tendinoso. Hay diversos tipos, ¿ya? Bien. Ya hemos terminado la dorsal lenisco-medial, ¿ya? Ahora vamos a empezar la anterolateral. Como le dije, la anterolateral recibe principalmente señales, pero estas no va a diferenciar en qué lugar dieron. Va a sentir el dolor, va a sentir el calor, el frío, el cosquilleo, el picor, todo eso lo va a sentir. La parte sexual también lo va a sentir, pero este no va a sentirlo de dónde está ubicado, ¿ya? Es como que solamente nuestro cerebro va a percibir que tiene dolor, va a percibir que tiene calor, frío, entre otros, ¿ya? Esa es la vía anterolateral. Percibe sensaciones de manera más lenta, pero no va a poder distinguir la intensidad que tiene el lugar, ni tampoco distinguir en qué lugar, diferenciar la localización que es, ¿ya? ¿Cómo va a ir? Chale, juraré que aquí hay una diapo que, ya bueno, ya. Entonces vamos a vernos así. Ya. Aquí lo pueden ver. Aquí vemos. A ver, se lo voy a poner aquí. Ya. Aquí vemos esta la vía anterolateral. Como ustedes saben, les comenté. Aquí tenemos, ustedes saben perfectamente, todo lo que sintamos en la parte izquierda lo va a recibir la parte derecha de nuestro cerebro. Y todo lo que sintamos en la parte derecha lo va a percibir la parte izquierda. Es decir, como que va a ir cruzado. ¿Bien? Aquí vamos a ver principalmente, le dijimos, receptores sensitivos. Aquí va a dirigirse hacia el asta posterior. Y de esta asta posterior se va a dirigir hacia dos columnas. Una columna que es la columna anterior, aquí pueden ver la columna anterior, y otra columna que es la columna lateral. Aquí se lo voy a poner. Aquí pueden ver, esta es la columna lateral y esta es la columna anterior. Por eso es que esta vía se conoce como la vía anterolateral, porque sigue dos vías, una columna anterior y una columna lateral. Aquí se lo pueden ver, aquí estaría la anterior y aquí estaría la lateral. Son columnas blancas, ¿ya? Igual que aquí había haber una columna dorsal, pero esta sería para la dorsal lenisco-medial. Aquí tenemos la anterolateral. Dos columnas, columna anterior y columna lateral. Estas van a venir, aquí tenemos asta posterior. Del receptor va a dirigirse hacia el asta posterior. Y de este va a dirigirse a la columna anterior o a la columna lateral. Este va a estar ascendiendo, va a ascender, 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 hasta llegar a ¿dónde? Llegar al tálamo. ¿Bien? Va a llegar al tálamo. ¿Bien? Estas serían fibras espinotalámicas. Van a ir de la médula espinal hacia el tálamo, principalmente a la parte ventrobasal y al núcleo intralaminar, ¿ya? A esos dos núcleos. La dorsal lenisco-medial, ustedes vieron que la dorsal lenisco-medial iba a dirigirse al tálamo, pero solamente al núcleo ventrobasal.
La anterolateral se va a dirigir al núcleo ventrobasal y al núcleo intralaminar, ¿ya? Y de esto se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el lóbulo parietal, específicamente la corteza somatosensorial, ¿ya? Bien, de eso va a percibir así la sensibilidad. ¿Se entendió, chicos? Lo repito. Bien. Dijimos que aquí teníamos la médula espinal. Una médula espinal va a poseer una sustancia gris y una sustancia blanca. La gris va a tener una asta posterior y va a tener una asta anterior. Bien. Vamos a ver que principalmente el receptor, la fibra nerviosa sensitiva va a dirigirse del receptor hacia la asta posterior. Y dependiendo qué vía tome, o se va a dirigir a la columna dorsal o se va a dirigir a una columna anterior y lateral, ¿ya? Si se dirige por esta vía, sería la vía columna dorsal, lenisco-medial, pero si se dirige a estas dos columnas, se conoce como la vía anterolateral. Bien. ¿Cómo va la vía anterolateral? Va a dirigirse hacia el asta posterior. Del asta posterior se va a dirigir hacia la columna anterior que hay en la sustancia blanca. De la columna anterior se va a dirigir hacia el tálamo. Y del tálamo va a dirigirse hacia el lóbulo parietal. Es decir, lo sensitivo va a tener, acuérdense que le dije, lo sensitivo va a tener 3 neuronas. ¿Cuáles son las 3 neuronas? La primera neurona va a ir del receptor al asta posterior. Esa sería la primera neurona. La segunda neurona iría del asta posterior hacia el tálamo, la segunda neurona. Y la tercera neurona iba del tálamo al lóbulo parietal, específicamente a la corteza somatosensorial, tercera neurona. Así va a ser todo lo sensitivo, solamente que la parte sensitiva va a seguir dos vías. La columna dorsal lenisco-medial y la vía anterolateral. Que la única diferencia entre una y otra es que o va a dirigirse por la columna dorsal o se va a dirigir por unas columnas que van a estar en la parte anterior y lateral. Nada más. Es la mayor diferencia. Pero ambas, si es dorsal o si es anterolateral, ambas se van a dirigir al tálamo. Y del tálamo a la corteza, al lóbulo parietal, a la corteza del lóbulo parietal. Nada más. Así es la sensibilidad en todo, chicos. Cuando les explique el doctor sensibilidad, ustedes siempre, nunca se olviden de decir tálamo, ¿ya? Todo va al tálamo, al tálamo, al tálamo, al tálamo, y ahí de la corteza. ¿Bien? Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, características de la vía anterolateral. Va a dirigirse por dos. Aquí lo voy a especificar por si en caso hay dudas. Esta es la médula espinal. Esta sería la sustancia gris, que tiene forma de mariposa. Y el resto de la sustancia blanca. Aquí pueden ver, hay dos columnas. Una columna que es dorsal, que va a estar en la parte posterior, cerca del asta posterior, aquí lo pueden ver. Esta es la columna dorsal. Y aquí pueden ver otra columna, que esta columna es la columna anterolateral. Según la sensibilidad, o se va a dirigir aquí, o se va a dirigir aquí, según qué tipo de sensibilidad requiera. Si se va acá, es para la sensibilidad de tipo fina, para sentir la posición de nuestro cuerpo. Y si se va acá, es de tipo gruesa, para sentir el dolor, el cosquilleo, la parte sexual, entre otras. Bien, esas dos vías, dorsal, lenisco-medial y anterolateral. Pero ambas se van a dirigir hacia el tálamo. Ambas se van a dirigir al tálamo. Solamente que la otra diferencia es que esta columna dorsal, para ir al tálamo, tiene que atravesar una estructura conocida como lenisco medial. Nada más. Pero ambas llegan al tálamo.
¿Se entiende? Sí, auxiliar. Vale, vale. De todas formas ahí va a estar grabado y se lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Vamos entonces a seguir. Aquí vemos las características del anterolateral. Vamos a ver que son bastante lentas. Acuérdense, la anterolateral era de tipo lento, de 840, ¿ya? Van a ser principalmente lentas, o sea, van a ser de fibras A, pero van a ser más lentas, ¿ya? Y la dorsal lenisco medial van a ser más rápidas. Bien. Sus señales van a ser escasas, van a ser menos precisas, menos rapidez. Bien. Y aquí los dermosomas principalmente es para la sensibilidad, sin importancia.